Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que más yo creo que la población mundial puede llegar a padecer. Y lo vamos a dividir en varias secciones o diferentes temas que van a unir solo uno, que es el dolor crónico. Hoy sabemos que un dolor puede venir de múltiples causas, de múltiples factores, siempre y cuando no haya algo que pueda inducir el dolor. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor una cirugía, un golpe o una lesión que sepamos que está ahí. Sin embargo, hay mucha gente que sufre dolor crónico. Vamos a definir cuándo es ese dolor crónico, cuándo se denomina crónico. Pero hoy sabemos que hay ciertas complicaciones como enfermedades autoinmunes que, bueno, hay muchísima población, sobre todo la población femenina, sufrimos alguna condición autoinmune y esto puede ir ligado a un dolor crónico. ¿Les suena el diagnóstico de fibromialgia? ¿Realmente será fibromialgia o será algún otro tipo de lesión? Así que hoy le damos la bienvenida a otra integrante más del equipo. Que somos un equipo muy bonito, Nicole. Yo creo que sí. La verdad, es muy grande además, las familias grandes son lo máximo. Totalmente. La verdad es que estoy contenta. Bueno, ya conocieron en un episodio pasado a Abraham, ya conocen en un episodio muy viejito a Alana Bruch, entonces hoy le damos la bienvenida a otra integrante más de todo este equipo que ya somos, porque como saben, Sud ya está con nosotros aquí en Interlomas, a Nicole, que ella también es fisioterapeuta, pero específicamente un poquito más hacia dolor crónico, todo lo que viene como biomecánica, postura, y pues vamos a hablar de este tema súper interesante que creo que, bueno, muchas mujeres hoy podemos llegar a padecer el dolor crónico. Sin duda. Así que quiero que nos arranquemos con esta pregunta para que la gente entienda cuándo es un dolor agudo y cuándo ya hablamos de un dolor crónico. Claro, sin duda, Gladys. Gracias por esa linda introducción. Ok, dolor crónico. Dolor crónico, de entrada, para determinar cuándo es un dolor crónico, el dolor crónico se toma en cuenta a partir de 3 meses. Eso quiere decir que un dolor que surge, me duele el codo y llevo un par de semanas con ese dolor, todavía lo consideramos que está en una fase aguda. Los 3 meses es relativamente poco tiempo para lo que generalmente vemos. En términos generales, un dolor crónico lo vemos de 6 meses a incluso 10 años, 15 años, 20 años. Pero digamos que antes de 3 meses todavía se considera un dolor que está en una etapa aguda. Sobre todo si es un dolor que podemos relacionar, como bien dices, con un evento muy particular, como me duele la espalda baja porque me fui a esquiar y me dio un sentón. Cuando podemos relacionarlo con un evento muy puntual, es más claro determinar que es un dolor agudo, que va a tener un proceso de avance, digamos, una evolución común. Dolor agudo, se genera una inflamación, se genera una regeneración del tejido y estamos del otro lado. Cuando este proceso no sucede y este dolor se queda durante más de 3 meses, empezamos a llamarlo dolor crónico. Ahora, el dolor crónico, como bien dices, puede estar derivado de muchas cosas. Nosotros de manera muy puntual por aquí tratamos el dolor crónico derivado de causas biomecánicas, pero sabemos muy bien que el dolor crónico, que es tu especialidad y creo que por esto hacemos un gran equipo, el dolor crónico también puede venir derivado de enfermedades autoinmunes, puede venir derivado de padecimientos neurológicos, etc. Entonces, el dolor crónico es un tema muy interesante, es un tema muy complejo y es un tema que padece un alto porcentaje de nuestra sociedad. Y más como mujeres. Y más como mujeres, es correcto. La verdad es que, bueno, fluctuando, si hablamos de un dolor derivado a una mujer, vienes preguntar el qué pasó, ¿no? Sí. Si está haciendo alguna actividad física que le está lastimando, si a lo mejor ya cuenta con un antecedente de, pues sí, tuve una caída, me lastimé la rodilla, esa rodilla me la han operado 5, 6, 7, 8, 9 veces. Claro. Entonces yo creo que algo que platicábamos tú y yo muy bonito es que si tú tienes a lo mejor una lesión, tu cuerpo va a empezar, si nunca fortalecen como todo el cuerpo, vas a seguir compensando y van a empezar otras articulaciones también a doler. Sin duda. Entonces, una parte importante de todo esto es cuando tenemos una lesión que en teoría tendría que haber mejorado y no mejora, hay que hacernos una pregunta muy importante que seguramente si escucharon a Alan van a encontrar una similitud en la pregunta. Es no tanto... Cuando hay dolor, la pregunta no realmente tiene que ser cómo quito el dolor, sino de dónde viene. Entonces, claro, una lesión
que tengo aparentemente en ningún lugar. Te ponía un ejemplo hace ratito, Gladys, súper común de me duele la rodilla y fui al doctor y me hicieron un estudio y tengo condromalacia, que básicamente es desgaste, pero ese desgaste realmente no justifica el dolor que tengo. Tengo mucho dolor, pero mi rodilla no parece que está muy lastimada. Como que ¿cuál es el siguiente paso? Lo que nosotros hacemos en esta parte es tratar de entender qué relación hay con esa rodilla y el resto del sistema de cara y el resto de las articulaciones. Entonces, es importante pensar que una rodilla no existe por sí sola. Y luego cometemos el grandísimo error de decir, es que a mí me duele la rodilla porque, pues por la edad, ¿no? Pues mira, si una rodilla tiene 40 años, la otra rodilla también tiene 40 años, exacto. Entonces, pues, si duele una cosa por la edad, tendrían que doler todas las demás. Entonces, eso es algo muy fácil de quitar. La edad no tiene nada que ver. Pero si encontramos que hay algo de desgaste, tenemos que entender por qué una articulación o una rodilla está recibiendo más desgaste que otra. Y muchas veces, que eso es lo más importante, no tiene tantísimo que ver con esa rodilla puntual, sino con alguien más que esté interactuando con ella y con ese sistema. Entonces, un tema de dolor cervical puede venir desde un tobillo inestable. Finalmente, tenemos que pensar en el cuerpo como en un sistema de articulaciones que están integradas y que se interrelacionan. Es algo un poco más integrativo que decir, me duele la rodilla, estudios en la rodilla, cirugía en la rodilla, rehabilitación y ejercicios en la rodilla. Si me duele la rodilla y ya sé que hay un problema acá, hay que tratar de entender cómo este problema está interactuando con todos los demás. Claro. Porque generalmente por ahí vamos a encontrar que la causa no tiene tanto que ver con esa rodilla puntualmente, sino con otros sistemas que se están relacionando con ella. Y al momento de hacer una rehabilitación debería ser más o menos igual. Y nos sucede mucho que llega gente de, tuve un reemplazo de cadera y mi rehabilitación de cadera fue fantástica, súper. Y en algún momento te pusieron a hacer ejercicios con la otra cadera o con la rodilla opuesta. No, pues no, porque mi lesión estaba en la cadera derecha. Claro, pero tu cadera derecha no vive por sí sola, interactúa con una rodilla, interactúa con una columna. Finalmente, tenemos que pensar en el cuerpo como un sistema integrado de articulaciones para empezar desde ahí realmente a plantear una rehabilitación que hace sentido para el futuro y empezar a caminar a un lugar donde no existe ese dolor crónico, donde sabemos cómo manejar ese dolor crónico derivado de este tipo de procesos como de desgaste, por así decirlo. No, y al final yo creo que hasta un poco por secuencia, el cuerpo se tiene que adaptar a esa nueva articulación. Por supuesto. ¿No? Entonces, muchas veces a lo mejor empezamos a compensar un poco. Es como, a ver, un ojo. Cuando pierdes la visión de un ojo, el otro ojo tiene que cubrir casi las dos funciones. Claro. O sea, creo que hasta es hasta un poco... O sea, el que tú dices, a ver, o sea, tienen que fortalecer la otra, que si el tobillo, que si todo. O sea, empezamos como un circuito. Y es algo que también les pasa mucho a las mujeres. Y a ver, siendo completamente honestas, las mujeres aguantamos un poco más el dolor que los hombres. Sí. Por muchas cosas. Somos mujeres. Pero por muchas cosas más hormonales, nos queda de otra. Pero la verdad es que por muchas cosas, las mujeres tenemos más umbral de dolor. Sí. En múltiples cosas y podemos llegar a normalizar, o sea, siempre normalizamos, ¿no? Y es algo que hormonalmente yo veo todos los días, de que, bueno, me duele la cabeza, ¿por qué? Empiezas el por qué, ¿ok? Y yo creo que al final el dolor va un poco igual. Sí. O sea, es decir, bueno, como que me duele la muñeca y es de me duele, hasta que ya dejas de escribir, ¿verdad? Como ejemplo. Como ejemplo, pero yo soy otro boleto porque yo tengo otra cosa muy diferente. Claro. Pero al final vas un poco por lo mismo, ¿no? Sin duda. A ver, empiezas a lo mejor con, voy a poner un panorama. Paciente de 45 años que empieza en un proceso de climaterio, empieza con oscilaciones hormonales. Obviamente el estrógeno juega un papel sumamente importante en terminaciones nerviosas, incluso hasta en dolor, en músculo y demás. Entonces, una de las complicaciones de la perimenopausia y de la posmenopausia es el dolor. Claro. Las mujeres empiezan con más dolor articular, empiezan con dolor muscular y es cuando muchas veces empieza un diagnóstico que se denomina fibromialgia, ¿no? Ahora, ¿qué tanto realmente puede llegar a ser algo como fibromialgia o que compensamos o más relacionado a una biomecánica? Claro. Finalmente, algo importante con la fibromialgia es que la fibromialgia es... Lo platicábamos hace ratito, la fibromialgia es un diagnóstico de descarte. Eso quiere decir que realmente no tenemos pruebas, no tenemos estudios puntuales que nos den un diagnóstico de fibromialgia. Más bien cuando descartamos todas estas otras cosas y seguimos sin determinar con claridad de dónde es que viene ese proceso de dolor, le ponemos la etiqueta de fibromialgia. Eso no quiere decir que no exista, pero lo que sí quiere decir es que no es tan sencillo
diagnosticar. Y a veces es una palabra que se nos sale muy fácil, sobre todo con las mujeres, que es muy cierto, claro, ¿no? Finalmente te encuentras una mujer que tiene dolor, que ya le diste todo por todas partes y no funcionó, pues mira, lo que tienes es fibromialgia y váyase a su casa, ¿no? Un poco... Váyase con su pregabalina. Exacto, justo, váyase con su neurontina a su casa y pues listo, se acabó la conversación. Y la realidad es que definitivamente el dolor crónico puede venir de muchos lugares, sí, y a veces cometemos el error de ponerle una etiqueta que quizás no iba por ese lugar, porque no sabemos de dónde viene. Entonces, aunque el dolor es un fenómeno bastante complejo, sí hay un par de cosas que podemos descartar, sobre todo cuando hablamos de dolor crónico en término muscular, articular, en músculo esquelético, por así llamarlo. Entonces, con la fibromialgia nos sucede relativamente seguido, que llegan personas con dolor en las rodillas y dolor en las caderas y como no encontramos un factor reumatoide, como no encontramos nada más que nos apunte en una dirección de una enfermedad autoinmune, por ejemplo, que es algo común que puede generar dolor crónico, entonces decimos, pues fibromialgia y ya está. Pero a veces tenemos que ser un poquito más minuciosos con de dónde viene ese dolor. Y la gran mayoría de las veces, Gladys, el dolor crónico, cuando es musculoesquelético, muy pocas veces la gente lo encuentra relacionado a me caí, me pegué, me empezó a doler la espalda y nunca se me quitó. Exacto. Casi siempre es un dolorcito que empieza poquito a poquito y de repente cuando ya fue insoportable es cuando empecé a decir algo al respecto, ¿no? Pero la realidad es que llevo viviendo con ese dolor mucho tiempo. Y la cosa es, cuando el dolor crónico empieza a entrar a tu vida de una manera como a cuentagotas, despacito, y poco a poco más, y poco a poco más, hasta que te encuentras en este lugar como un poco perdida de ya voy a hacer ejercicio y me duele, me dijeron que yoga, pero el yoga me molesta acá, y entonces tu vida se acorta, porque tienes dolor, hagas lo que hagas. Entonces tenemos que ser un poco más minuciosos en decir, ok, pero entonces ese dolor ¿de dónde empezó? Y hay una causa que a veces se nos pierde para el dolor crónico, que es la biomecánica y la manera en la que tu cuerpo se carga a sí mismo y la manera en la que tu cuerpo se mueve. Tendíamos a pensar que hacer ejercicio era algo bueno para nosotros, que era como un extra, por así decirlo, como hacer ejercicio me va a dar beneficios. Hoy en día sabemos que hacer ejercicio es una necesidad biológica. Hoy en día ser una persona que no se mueve suficiente genera muchos problemas y básicamente deja mucho sobre la mesa. Entonces, Sí. El problema es, en muchos casos, un diagnóstico como una fibromialgia realmente viene derivado de un sistema biomecánico que no se mueve suficiente, que no se carga como debería y que quizás hubo ahí una pequeña lesión o una primera iteración de dolor de me empezó a doler la cadera y no hice nada al respecto y ahora me duele la espalda y no hice nada al respecto y ahora me duele el cuello y no hice nada al respecto y ahora tengo migrañas. Pero cuando empezamos a caminar hacia atrás y a desarmar que tienes un montón de dolor, nos damos cuenta que sí había un origen biomecánico y que sí había por ahí algo que podíamos trabajar y que realmente no es un dolor fantasma que no tenemos cómo quitar, sino a través de movimiento, de activar a tu cuerpo, de generar un poco de fuerza, podemos empezar a echar un poquito para atrás esas disfunciones y compensaciones que se generan a raíz del dolor. Incluso, fíjate, dijiste algo súper interesante ahorita que tocaste el tema de migraña y esto va para todas. Lamentablemente, el dejar de hacer ejercicio, la debilidad muscular que puedes llegar a presentar tanto en cadera, espalda, toda la parte del abdomen, hombro hacia la cervical, Claro. puede llegar a generar también, a veces cuando estamos en situaciones bajo mucho estrés, tu cuerpo que hace, zzz, o sea, tensiona, ¿ok? Entonces, la tensión puede llegar a ocasionar migrañas, Por supuesto. dolores de cabeza. Ahora, ¿qué otra cosa te puedo decir yo que veo, por ejemplo, en consulta? Con pacientes que de repente te dicen, es que tengo, bueno, parestesias, ¿no? O sea, tengo entumecimiento, se me duermen las manos, los brazos, ¿ok? Ya empezaron a lo mejor que ya fui con un reumatólogo y me dijo que tengo una enfermedad autoinmune. No, a ver, ¿cómo está tu postura? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿No estás haciendo ejercicio? ¿Te estás hidratando? ¿Qué tanto está tu estrés? Estás tomando, ya tienes algún complejo B que puede ayudar muchísimo, magnesio, que es, bueno, un mineral con un factor enzimático precioso para el cuerpo que ayuda también a muchas cosas, pero al final, o sea, creo que enseguida van a buscar lo peor o lo más grande, cuando a veces nos olvidamos de lo más chiquititito que es y lo más sencillo. Nuestra postura, nuestra biomecánica, la fuerza que tenemos en nuestro cuerpo, Sin ¿no? duda. Y hay mucha gente que llega con nosotros, afortunadamente a través de neurólogos muy responsables y muy
muy bien estudiados. Muy bien duda. estos neurólogos, estoy Sí. muy contenta por Sin ellos. duda, que llegan con nosotros que no tienen ninguna sintomatología de dolor musculoesquelético, no les duele el cuello, no les duele nada, pero tienen unas migrañas de terror. O ha llegado gente que tiene vértigo y tinnitus. Exacto. ¿Y por qué Sí. llegan con nosotros? Si nosotros somos personas que hacemos ejercicio y trabajamos biomecánica, pues qué raro, ¿no? Porque normalmente el camino es, te mandan con el otorrino, te hacen 200 estudios de oído, te hacen 300 tomografías de cabeza buscando cuál es el problema. Y te sorprenderías en cuántos casos el problema es lo que llamamos cefaleas tensionales, ¿no? O incluso el tinnitus, bruxismo, y demás. claro, Exacto. sí. Es totalmente tensional. Sí, ¿Y sí, tensional sí. por qué? Pues porque esos músculos que vienen por aquí atrás en el cuello llegan hasta la primera vértebra y la primera vértebra está dentro del cráneo. Entonces, piensa que si tú tienes mucha tensión muscular en la espalda alta, mucha tensión muscular en el cuello, derivado de una mala postura, que ahorita vamos a entrar en detalle con eso, pero si tienes mucha tensión por esa razón, esos músculos llegan hasta allá adentro. Si allá en la primera vértebra generan tensión, pues ¿cómo no te va a detonar una migraña? ¿Cómo no te va a detonar suficiente tensión para presionar el oído interno? Suficiente tensión para presionar a los músculos de la mandíbula. Entonces, a veces ni siquiera caemos en cuenta de que esa molestia que podemos tener viene desde ahí. Y te lo digo de historia personal, mi esposo empezó con un tema de mareo y es el más hipocondríaco del universo y se fue así de a todos los doctores, me dijo, tengo un tumor en la cabeza. O sea, él estaba aterrorizado de todo lo que podía estarle pasando y de repente un día le digo, oye, ¿no será que tienes mucha tensión en el cuello? Y no te está molestando acá y no has sentido, sí, fíjate que también tengo tinnitus, sí, fíjate que, y empezamos a desarmar y para sesiones de fisioterapia, se puso a hacer unos ejercicios, se acabó el problema. Entonces, muchas veces no hacemos esa relación. Y O el integración. es integración, exacto. Sí. Oye, puede ser algo complejo, sin duda, pero también puede ser algo muy sencillo y algo muy, que es lo más importante, algo muy fácil de atacar en tu día a día, que es, finalmente, la postura es un tema un poco controversial, pero lo que sí sabemos con mucha claridad es que tenemos malos hábitos de movimiento. Si no posturas, si no malas posturas, sí malos hábitos de movimiento, como una computadora, como un celular, que es, el celular, Gladys, nos vino a fregar cuellos. Uf. No te puedo explicar de qué manera, pero de chavitos de 16 años que llegan con rectificación cervical, ¿me explico? Entonces el tema es, si la gran mayoría del tiempo la pasas en esta posición, con la cabeza echada hacia adelante, mirando hacia abajo, pues el cuerpo se adapta al estímulo que recibe, al que no recibe también. Si lo que lo más hace durante el día es estar en esta posición, esto implica que ciertos músculos se hagan muy cortos, que otros músculos se debiliten y entonces el cuerpo empieza a cambiar su forma y empieza a cambiar la manera en la que se carga a sí mismo. Y una cabeza que vive adelantada de los hombros es una cabeza que está generando un montón de tensión muscular en el cuello y te sorprenderías derivado de ahí cuántos problemas tenemos, migrañas, vértigos, todo esto que venimos platicando y viene desde un mal hábito de movimiento de tener el teléfono aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que cometemos el error de pensar que entonces si tenemos malas posturas tenemos que cambiar el entorno alrededor de nosotros. Eso quiere decir que tengo que ver mi celular arriba y tengo que poner mi compu arriba y tengo que dejar de flexionarme y ya no puedo hacer ningún deporte de rotación porque eso me molesta en el cuello y ya tengo que cambiar mi silla a la mejor silla del universo y empezamos a pensar que tenemos que acomodar el entorno para nosotros, cuando realmente quien tiene que cambiar somos nosotros. Nosotros tenemos que, o sea, tienes que agarrar hasta higiene de tu propio movimiento. Absolutamente. O sea, mira, yo trato, bueno, cuando los pacientes salen y demás, doy la consulta y siempre me despido. Entonces, en esa despedida, pues una estiradita. Claro, o sea, de pasada. De Claro. pasada. Entonces, la verdad, te lo juro, te ayuda. Sin duda. O sea, es de que se va el paciente y me paro, ya sabes, y como que entre lo que se despide o no, o sea, me empiezo a mover, se va y te juro que se, o sea, bajo la espalda además, porque todo el día estoy así. Y te voy a decir algo muy curioso que nos sucede. Luego de que llevan un rato haciendo ejercicios y llevan un rato realmente preocupándose por su cuerpo, su calidad mecánica, etcétera, luego llegan, voy a decir molestos, pero ya nos dicen, oye, ahora a la hora y media de estar sentado me empieza a molestar el cuerpo. ¿Por qué? Yo antes podía pasar 8 horas sentado y no me dolía nada. Pero a mí me pasa eso. Oye, maravilloso. Es lo que siempre les digo. Sí. Híjole, va a ser de las cosas que me vas a odiar por el resto de tus días, pero qué bueno que ahora tienes un cuerpo que te avisa que está incómodo. Por mi vida, te lo juro, se me enfría la articulación. Por supuesto. O sea, yo sí soy o sea, hoy, por ejemplo, bueno, entrenamos pierna, chalá, corrimos esto y el otro, te lo juro, primer paciente, en el momento en el que me paré dije, esto es broma. O sea,
No, o sea, sentía la espalda, ya sabes, me dolía todo el glúteo hacia abajo, que hasta dije, ¿será que me debe haber lastimado? No. Empecé a caminar y como que dije, otra vez, ya agarré movimiento. Claro. Me volví a sentar media hora, o sea, 45 minutos y dices, ¿es broma? Claro. Fíjate, yo pensé que era malo. Es que sí pesa. No realmente, porque de alguna manera, finalmente tienes una condición particular donde todo es incómodo estar mucho tiempo en una sola posición. A tus articulaciones no les acomoda, pero la gente se acomoda tanto en estar sentado en una posición estática constantemente que ya ni lo siente. Un poco es cuando nos preguntan como cuál es la mejor forma de dormir. Y yo duermo de lado y trato de no moverme porque sé que esa es la mejor postura. Híjole, justo, ve a un perro dormir. Un perro no se acuesta y duerme 8 horas y se levanta. Se mueve constantemente porque se incomoda. La naturaleza es que te incomodes. La naturaleza es que si pasas mucho tiempo en una sola posición, te incomodes. Eso es lo que quisiéramos que suceda. Porque esa información es ya llevo 50 horas aquí, ya me cansé, voy a cambiarme ahora así. Y esto es una buena postura de estar sentado, da igual, no existe una buena postura de estar sentado, existe variabilidad de movimiento y eso es lo que queremos buscar. Entonces, esto que hace es que mucha gente llama pausas activas, que es un nombre como llamativo de, bueno, entre una consulta y otra me paro y me estiro y hago un par de ejercicios. Es un fantástico hábito sin duda y es una manera muy fácil de afectar tu salud biomecánica, muy sencilla, es meter pequeñitos snacks de movimiento a lo largo del día. La cosa es cuáles y cuántos y cómo, ¿no? Sí. Que quizás es donde entra un poquito la necesidad de una especialización, como lo que hacemos nosotros, digamos, en biomecánica, que es, de acuerdo a lo que entendemos que tu cuerpo no está haciendo correctamente, no se carga correctamente, las áreas de oportunidad en términos de movimiento que tiene, ¿qué es lo que tienes que hacer para completar esos arcos de movimiento, digamos? Entonces, la diferencia entre el ejercicio y el ejercicio terapéutico es muy simple. No debería verse tan diferente. Pensamos que ejercicio terapéutico tiene que ser de flojera y hacer pura tontería o con una liguita. La realidad es que puede ser ejercicio terapéutico muy fuerte, pero la diferencia es la especificidad y la dosificación. Es lo que hace uno u otro. Entonces, hacer ejercicio, decirte, o que saques la conclusión de, bueno, soy una persona sedentaria, necesito hacer ejercicio porque tengo dolor crónico. Te vas a hacer ejercicio al gimnasio, al yoga, a nadar, en todos te dolió algo. Entonces dices, el ejercicio no es para mí. No va por ahí, más bien el ejercicio tiene que ser dosificado. Entonces tenemos que empezar desde el lugar correcto y desde los pasos correctos, lo que hablamos ahorita de tu muñeca. Pues sí, me duele la muñeca, entonces me pongo a hacer ejercicios de antebrazo, pero me dolió 40 veces peor. La cosa no es, entonces no puedo hacer ejercicios porque me duele, lo dejo de hacer. La cosa no es, escribir me duele, entonces dejo de escribir. La cosa es, bueno, entonces ¿cómo podemos, si estamos empezando desde un lugar básico donde escribir molesta, cómo podemos especificar y dosificar ese estímulo para que poco a poco el cuerpo vaya siendo más capaz de tolerarlo? Entonces, finalmente tenemos que pensar que los músculos tienen capacidad de tolerar cierta cantidad de esfuerzo. Y mientras más sedentarios somos, esa cantidad de esfuerzo que podemos tolerar es más bajita. Entonces, si yo voy y me lanzo al gimnasio a hacer una rutina de pesas que encontré en internet, probablemente me vaya a molestar. Eso no quiere decir que esté mal. Lo que quiere decir es que mi capacidad ya es esta. Yo tengo que empezar a trabajar desde esta capacidad. Si yo aquí siento dolor, tengo que trabajar aquí abajito, cerquita del dolor, pero sin llegar a él todavía, para poco a poco ir subiendo esa capacidad y entonces ir subiendo la demanda que podemos ponerle. Entonces la cosa es siempre hacer ejercicio, claro, pero ¿cómo? ¿Y cuánto? ¿Y dosificado? ¿Y por qué? ¿Y para quién? ¿Y de acuerdo a qué lógica? Entonces finalmente hacia allá es hacia donde queremos construir y hacia allá es hacia donde desarmamos el dolor crónico. ¿Tienes dolor? Ok, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que le está haciendo falta a tu cuerpo? Lo platicábamos hace ratito que cuando tu cuerpo decide hacer algo, me duele mucho la cadera, entonces estoy abriendo la pierna o estoy renqueando. ¿Por qué tu cuerpo piensa que es una buena idea? ¿Por qué tu cuerpo, Gladys, piensa que es una buena idea escribir con el dedito arriba? ¿Por qué? Y entonces, si nos vamos hacia atrás, en lugar de decir ¿cómo corrijo ese dedo?, decimos ¿por qué piensa que es una buena idea? Entonces vamos a llegar a una solución un poquito más viable y puntual. Ya me fui por las ramas un montón. No, pero la realidad es que sí. O sea, porque al final, a ver, yo te puedo contar que en mi experiencia, por muchos años, a ver, ¿siempre he hecho ejercicio? Sí. Tuve muchas pausas durante esos años de ejercicio también. ¿Por qué? La razón del dolor. ¿No? Entonces, yo decía, no, es que ya hice 4 push-ups, entonces ya no puedo porque ya me dolió y me voy a lastimar más. La verdad es que hace 2 años dije, a ver, basta. O sea, ¿te duele? Vámonos. O sea, literal, a ver, suena agresivo porque dices, ¿cómo? ¿Qué crees? Fue la única forma en la que pude lograr llegar hasta donde estoy hoy. Y decir, ¿puedo hacer un desplante?
Sí. ¿Puedo cargar peso con un desplante? Sí. Y empecé con dolor. A ver, estoy hablando de que sí, hay de enfermedades autoinmunes. Pero la realidad es que mi mensaje es, si eres una paciente con un diagnóstico de fibromialgia, o sea, sí sé muy puntual en decir si sí lo tienes o no. Si eres una paciente con artritis reumatoide, si eres una paciente con osteoartrosis, osteoartritis, si eres una paciente con lupus, si eres una paciente con Hashimoto, porque fíjate que de repente está la teoría de decir, es que como tienes una enfermedad autoinmune, no puedes hacer pesas, no puedes estresar a tu cuerpo, no puedes, ya sabes. Y la verdad es que yo te juro, descarté mucho esa parte y sí, hacía ejercicio y era un día de fiebre, ¿eh? Y la verdad es que yo decía, sí, me está haciendo daño. La realidad es que no. O sea, era una manifestación del cuerpo y es lo que a veces yo trato también de explicarle a los pacientes. Y sin duda, hoy te puedo decir que múltiples síntomas que estuvieron conmigo por muchos años desaparecieron cuando me esforcé y sí escuchaba mi cuerpo, pero también decía yo, ok, pero debes de hacerlo. Sin duda. Y finalmente creo que tocas algo importante, Gladys, que es el tema del dolor cuando hacemos actividad física. Entonces, no sé, tengo dolor de espalda y cuando hago este ejercicio me duele. Pero la pregunta es, ¿te duele? Entonces ya no lo haces. Pues, ¿te duele? ¿Es tolerable? Sí. Entonces aquí nos quedamos. ¿Te duele y se incrementa cada repetición? Ok, entonces vamos a bajar el estímulo, pero no es no hacer, sino más bien otra vez es dosificar, es cuánto. Exacto. Entonces finalmente es normal que haya dolor, claro, y tenemos que entender que el dolor no es algo malo, eso es algo muy importante. El dolor es una manera en la que nuestro cerebro nos avisa que hay algo por ahí que no anda bien, pero tener dolor no necesariamente quiere decir que estás fregado, ni necesariamente quiere decir que está mal lo que estás haciendo. Y lo que dices es muy cierto, hay algo que conocemos como resistencia del tejido, que es un concepto, y básicamente lo que quiere decir es tenemos que trabajar muy cerquita del dolor, porque al trabajar cerca del dolor, a mí me gusta decirlo de una manera muy simple, que es como una conversación con tu sistema nervioso. Entonces, de alguna manera es decir, ok, estoy haciendo este ejercicio, estoy haciendo un desplante y me duele en la rodilla. Entonces, ¿cuál es mi primera reacción? Me duele, no lo quiero hacer. Exacto. Ok, vamos a seguirlo intentando y vamos a explorar cómo se siente ese dolor. ¿Se queda exactamente igual? Sí, ok. Entonces, si es tolerable, puedo quedarme dentro de ese dolor. Y a lo que me refiero con la conversación es un poco decirle a tu cerebro como, oye, sí duele y estoy notando que duele, pero si te fijas, realmente lo puedo tolerar. Y si te fijas, media hora después de hacer ejercicio ya no me duele la rodilla. Exacto. Entonces, o me quedé haciendo repeticiones y a la repetición 6 se me olvidó el dolor de espalda. Estaba haciendo Superman y en la repetición 6 me di cuenta que ya no me duele. Entonces, un poquito es jugar con esa conversión porque tu cerebro está tratando de protegerte, decir, me duele, cuidado. Pero tú también puedes tener una conversación de vuelta y decir, sí, duele, cuidado, estoy de acuerdo. Pero si lo hago y lo hago más de 7 repeticiones, se me quita el dolor. Y ahora ya no tuve dolor el resto del día. Entonces, el dolor es una cosa curiosa y hay que aprender a entenderlo y hay que aprender a integrarlo, digamos. Obvio no es normal tener dolor crónico todo el tiempo, por supuesto, pero a lo que nos referimos con eso tampoco es no puedes sentir absolutamente nada. Es cómo integras el dolor, qué está tratando de decirte, ¿no? Finalmente el cuerpo es inteligente de esa manera. ¿Qué está tratando de decirte ese dolor? Y dolor, para nosotros, Gladys, somos muy puntuales en abrir un abanico muy amplio de qué es dolor, porque tenemos y cometemos el gran error de llamar dolor a absolutamente cualquier sensación incómoda. Exacto. Sí. Un poco es, estoy haciendo este ejercicio, híjole, me duelen los cuádriceps. ¿Te duelen? O sientes que están trabajando, o te arden, o te arden. Exacto. No, bueno, me arden porque estoy haciendo ejercicio. Pero es que sí es diferente. Sí. Sin duda. Entonces vamos a guardar la palabra dolor para aquel estímulo que me hace sentir que me estoy lastimando. Si no sientes que te está lastimando, no es dolor, es cansancio, es ardor, es a lo mejor tensión, pero vamos a dejar la palabra dolor solamente para lo que genuinamente me hace sentir que me estoy haciendo daño. Y también desde hacer esa distinción, es tan diferente el abordaje que tienes ahora al acercarte al ejercicio para ti, para tu cerebro, porque es, claro, sí, no se siente cómodo, no, pero me duele, me estoy lastimando, no. Entonces sí puedo atravesar esa curva, sí puedo empujar un poquito más, ¿no? No, y a ver, y van a haber muchos beneficios, o sea, desde incluso suena chistoso, pero bajar inflamación. Claro. O sea, de verdad, bajar inflamación. Yo creo que al final un buen mensaje es, o sea, no importa la condición, creo que al final es diagnosticar correctamente el dolor, ver que sí es realmente el dolor y de dónde viene el dolor. De acuerdo. Porque a lo mejor sí, tenemos un diagnóstico de fibromialgia y es algo que quiero hacer mucho énfasis porque vemos demasiada gente con fibromialgia.
y vive de pregabalina o vive de otros tratamientos que no van por ahí. Entonces yo a veces trato de decirles, tienes que hacer ejercicio, se te va a quitar el dolor. 100%. Si no, a ver, nos oxidamos, dejamos de hacer ejercicio y nos oxidamos. Claro. Y el punto de llevarlo hacia una fisioterapia es como tú dices, a ver tu tipo de ejercicio, hasta dónde lo puedes soportar, claro, cuánta carga debes de meter y cada cuánto debes de hacerlo. Absolutamente. ¿No? O sea, como dosificarlo bien, una prescripción correcta justo para ti. Una prescripción, o sea, lo dices muy lindo. Tienes lupus, tienes dolores articulares, ok. ¿Cuánto ejercicio debes hacer? Claro. Te vas a beneficiar mucho, incluso, sin duda, o sea, vas a tener más energía. El ejercicio da energía. Ahora, si el ejercicio te está quitando energía, algo raro también está pasando por ahí. Totalmente. Y creo que algo importante también es, no solamente de derivado de dolor crónico, de, bueno, y este tema de rodilla y todo esto que platicamos, también, como bien dices, personas con enfermedades autoinmunes, con enfermedades inflamatorias, etcétera, todos se benefician del ejercicio. Y entiendo un poco el temor de decir, bueno, es que tengo lupus, tengo estos dolores articulares tremendos, obviamente cuando me duele quiero tirarme en una cama, no me quiero ni mover. Pero el ejercicio tiene muchos beneficios y aunque a través del ejercicio no podemos quitarte un diagnóstico de lupus, lo que sí podemos hacer es asegurarnos que ese dolor crónico que puede venir tanto de tu enfermedad autoinmune como de un cuerpo que no se mueve, como un cuerpo que no tiene fuerza, como un cuerpo que tiene un tema biomecánico, podemos asegurarnos de que todos estos están bien tratados para que sea la menor, digamos, la menor de las ocasiones cuando tienes dolor derivado de tu enfermedad. Pero un cuerpo que no se mueve, unas articulaciones que no reciben estímulo, te aseguro que van a doler mucho más. No, y es crónico. Ahí Exacto. Sí se va haciendo crónico. Justo. O sea, de verdad yo creo que es un súper tema, te lo juro, es algo que, por eso también ahorita como que decidimos ponerlo así. Sí. Es un súper tema porque es una herramienta inteligente. Es un tratamiento integral que podemos hacer claro. Y sobre todo que podemos ayudar a mucha gente con eso. Es decir, a ver, si eres un paciente con fibromialgia, entiendo, a lo mejor íbamos a empezar, sí, es priorizar y quitarle un poco el síntoma que lo está en este momento acabando, ¿no? Porque hasta mentalmente te acaba. Pero no descarten y no duden en decir, voy a ir a una fisioterapia claro. Para que me revisen, o sea, realmente vean cada parte, cada articulación. O sea, en una consulta de fisioterapia, eso es algo que quiero que se quite en la cabeza, no es de, me operaron el hombro, tengo que ir a rehabilitación. No es lo mismo una rehabilitación que real enseñar en una fisioterapia o analizar e integrar al cuerpo, decir, ok, un ejemplo, voy a poner un ejemplo con Nicole, ¿qué te puedo ayudar, no? Yo llego contigo y te digo, ok, es que siento un poco de dolor en el cuello, a lo mejor ya he tenido insomnio, me duele la cabeza constantemente cuando despierto, no sé, trato de hacer ejercicio pero me fatigo, me duele articularmente, y de ahí uno empieza a abordar al paciente. Y te voy a decir algo muy interesante, Gladys, finalmente en ese abordar al paciente, luego se comete el gran error en medicina, con el que hemos platicado ya y debe estar muy familiarizada, de ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? Ok, te revisamos y vámonos a lo siguiente. Para nosotros una parte muy importante de una consulta, ya sea en fisioterapia específico o en una consulta de biomecánica y terapia postural y dolor crónico, para nosotros es muy importante saber quién es la persona que tenemos enfrente. Entonces, claro. No me sirve de nada saber que te duele la espalda baja hace 10 años si no conozco en qué trabajas, si no conozco si eres mujer, si tuviste un embarazo o no, cómo te fue en tus embarazos, cómo estás de estrés ahora mismo, cómo son tus hábitos de sueño, qué deporte practicabas de niña y qué deporte practicas ahora. Necesitamos conocer mucho más para realmente tener un abordaje completo. Y a veces no les permiten los médicos hablar o no les permiten las personas que los atienden hablar y contar, y te sorprenderías. A mí me gusta mucho decir esto, generalmente la persona que tienes enfrente, el paciente te da la solución. 100%. Si lo escuchas suficiente, si le das chance a que realmente te cuente lo que es importante, lo que ha vivido, cómo se siente, y si haces un par de preguntas correctas, el paciente te va a decir la solución. Finalmente, las personas saben y conocen muy bien a su cuerpo. La cosa es, hay que hacer un poquito de guía, y si haces un poco de guía, la gente agarra su propio tema y agarra su propia enfermedad y se hace cargo y se sacan adelante mejor que cualquier médico. Claro. Entonces, finalmente, dar el espacio y abrir espacio para conversaciones, ahí está la solución. Fíjate que en uno de mis cursos, del primero que hice, que fue el de No eres tú, son tus hormonas, como el podcast, cuando tengo un apartado de valores de laboratorio y rangos de referencia, ¿no? Donde pues una cosa es el rango de laboratorio y otra cosa el valor óptimo de cada hormona o demás. Y hay una imagen que hace muchos años, cuando yo recién empecé a estudiar medicina integrativa, un doctor puso. Y es una viejita
con un pergamino. Y el doctor así, ¿no? Atrás de la computadora, así con su cosita aquí, con su luz. Todo así tembloroso. Y la viejita como que leyendo, ¿no? Sí. Pero no es el pergamino, como de Santa Claus, así, Sí. enorme. Y literal la frase de arriba era: escucha a tu paciente, te está diciendo el diagnóstico. Claro, absolutamente. Y la realidad es que sí. Es así, porque él vive en su propio cuerpo. Sí. Y lo tienes. La cosa es que todo el mundo te ha hecho creer que no puedes confiar en ti, que lo que estás diciendo te lo estás inventando, o es tu ansiedad, que es la nueva novedad. Tienes temas emocionales y por eso ¿Pero tienes de el dónde colon vienen? destruido. ¿Cómo? Discúlpame. O sea, No. ¿de qué me estás hablando? O sea, algo que eso sí es súper énfasis. Mira, yo la consulta, ya se nos acabó el tiempo, pero rapidísimo, siempre es un cuéntame. O sea, ahora sí siempre les digo, platícamelo todo. Claro. Te juro, siempre. Y los pacientes como que hay unos Desde el que principio. llegan con miedo de decir que es platícamelo todo. Claro. Y es todo. O te dicen, te cuento rápido. Exacto, No, no me cuentes siempre les rápido. digo, no, Cuéntame es tu tranquilo. tiempo, es tu consulta, ¿no? Claro. Y aparte yo les hago, que eso es algo que me llenen antes un expediente Claro. digital para que yo también más o menos tenga una idea, que a veces hasta se sorprenden que les digo, tu ginecólogo es tal. Y me dicen, ¿cómo sabes? Y yo, pues ya lo leí. Claro, ¿no? me lo dijiste. Pero la realidad es que, a ver, y tengo un podcast, te lo juro, de cómo deben de llegar a la consulta médica. Uno, para que la consulta sea un poco más ágil. Dos, para que sepan de decir, a ver, en tal año, porque a nosotros es súper importante Por supuesto. todo. Entonces, o sea, es algo muy bonito. Pero ya en resumen, porque ya se me acabó el tiempo como siempre, pacientes con dolor crónico, pacientes con fibromialgia, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes que no deben de aguantarse el dolor. Y si llevan 40 cirugías de las cervicales y siguen con dolor, y si ya llevan que si su Metrotexate, su Meloxicam, su Pregabalina y sus cientos y cientos de medicinas para bajar inflamación y quitarles la fibromialgia y no se les quita el dolor, se los juro, de verdad, es muy importante que lleven una consulta, que tengan una consulta integral de fisioterapia relacionada a dolor crónico, biomecánica y demás. Entonces, bueno, les dejamos aquí las redes sociales. Otra vez, muchas gracias, Monique. gracias De a ti. verdad, me encantó este episodio. Cualquier duda, se las dejamos aquí. Bueno, más bien, cualquier duda, déjenosla aquí en los comentarios. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio. Bye. Bye bye.